Bien, hola, mi nombre es Julio César Ortiz Valencia y estoy haciendo un video porque el maestro de español se ha pedido hacer una reseña sobre algún libro en especial o... Aburrido. No especial, sino un libro en el que nosotros ya hayamos leído algo o nos haya parecido interesante a nosotros, leerlo completo y hacer una reseña de él. Quien quite, después de subir este video a las redes sociales, podamos ser youtubers, no sé, algo puede pasar. Esperemos dar lo mejor de nosotros y estoy algo nervioso, nunca había hecho algo así por el estilo y esperemos a ver qué sale. Esta es una historia de amor y de suspenso que el desenlace completamente se lo llevan tres personajes, que es Ana, Abel y Micha. Toda la historia puede abarcar otras escenas, otros personajes, pero yo siento que es solo el complemento. La historia se basa en el desenlace de estas tres personas, que Abel y Micha son hermanos y Ana es una compañera de Abel, que es completamente diferente a Abel. Él es un traficante de drogas y ella es se puede decir que es una ñoña. Para mí, en lo que yo le di la vida al personaje, es una ñoña, y son completamente diferentes. Y en esta secuencia surgen muchos acontecimientos que ella nunca pudo imaginarse que podría haber: muertes, drogas, sexo, sangre, mucha sangre. Es de lo que trata la historia. Pero más sobre una historia, esto es un cuento, y en el cuento viene otra historia que Abel cuenta a Micha y a Ana. Es una historia imaginaria, pero en esa historia va metiendo personajes que van conforme a lo que cada día van pasando. Entonces Ana la entiende perfectamente lo que está pasando, pero su hermana Micha le da otro sentido. Entonces, al momento que pasa eso, surge un trama inesperado, porque se puede decir que él predice lo que va a pasar, en la historia lo cuenta y es lo que pasa en la vida real. Por eso me ha gustado mucho esta historia, y además que el final es un final inesperado, porque muchas de mis compañeras me lo habían contado, pero yo no les creía, y no es cierto. Es un final diferente, donde el que ha asesinado a todos los personajes, que es Abel, dice que no ha asesinado a nadie. Ana le cree, y entonces él se mata solo, sin decir nada, solo la voltea a ver y se da un balazo en la garganta, porque así es como ha matado a todos los personajes que han hecho que su vida sea muy mala. Para mí esto es una historia muy sensata, muy concreta. El autor nunca pierde ese toque de poder dar ese romance y ese suspenso a la vez en la historia. Una historia muy buena, y para mi parecer yo la recomiendo, me ha gustado mucho. Ya. Bien, pues aquí ha sido todo. Espero y al maestro le guste. La verdad que he estado muy nervioso, nunca había hecho algo así. Es fácil hablar ante las personas, pero ya ante una cámara te pones muy nervioso. Creo que se me ha notado, pero no sé, es mi primer video. Espero que surjan más, y pues es todo. Los dejo.